digamos, los que más inmediato tenemos como preocupación o como trabajo técnico, tiene que ver con el armado del presupuesto provincial 2018, que ya lógicamente los equipos técnicos venían trabajándolo, por lo cual lo que estamos haciendo ahora en principio es modificarlo en base a la nueva ley de ministerios que está por presentar, que presentó el gobernador, lo cual nos obliga a cambiar algunas cosas del presupuesto, y por otro lado estar atentos a lo que es la reforma tributaria que está planteando el gobierno, que esperamos que el proceso legislativo tenga una discusión intensa que derivará en lo que afecte en cuanto a los recursos a las provincias, ¿no? Indicadores de PBI a indicadores de recaudación se está llegando a lo que estábamos en 2015 en términos reales, por lo cual la recaudación, por ejemplo, hasta lo que viene siendo el mes de agosto y septiembre, viene creciendo interanual por arriba del 35%, 38%, lo cual deflactado, o sea, restándole lo que es la inflación, la recaudación en términos reales viene creciendo a nivel nacional. Eso es un dato importante. Lo cual afecta positivamente a la coparticipación que reciben las provincias. Y para el año que viene, nosotros desde mi consultora estamos pronosticando crecimiento hacia lo que es el año que viene, por lo cual esperamos poder tener efectos positivos sobre lo que son los recursos de las provincias, ¿no? Ese es un dato interesante, es decir, que ya a valores constantes estamos creciendo en términos reales. Exacto. Estamos recuperando los niveles y ahora el crecimiento que viene hacia adelante ya es crecimiento no rebote, digamos. A mí me preocupa un poco el tema del consumo. Creo que ha habido, y en esto corregime con total libertad, no tengo datos muy precisos, pero es un poco la intuición del tipo que ya la huele después de haberlas pasado tantos, pero me da la sensación de que hubo un incremento del consumo muy basado en algunas operaciones muy particulares, como por ejemplo los créditos Argenta de la UEH para los jubilados, otro tipo de créditos para créditos hipotecarios, es decir, eso le dio un impulso al consumo. El tema es si es sostenible en el tiempo. Bueno, eso venía muy frenado en el 2016, porque se frenó mucho el crédito al consumo. El crédito al consumo durante el 2016 estuvo bastante caro, estuvo bastante elevado, sin ir más lejos. Compras por internet, por ejemplo, en las páginas que todos compran productos en internet, tenían un costo financiero total de 80-83%, lo cual hacía inviable cualquier proceso de financiación del consumo. Estas políticas que ha tomado el gobierno nacional en cuanto al crédito Argenta y demás han fomentado que despegue el crédito al consumo, y la sustentabilidad o no de esas políticas va a venir de la mano de la baja de la inflación, que no hay dudas que va a seguir bajando. La discusión es a qué ritmo, pero la inflación va a bajar. Y por otro lado, de qué manera el mercado financiero responde ante esa baja de la inflación. ¿A qué me refiero con esto? Aunque lo que va a depender la sustentabilidad o no del crédito al consumo, de los hipotecarios, de todo lo que sea crédito, va a tener mucha relación con el spread de tasas. ¿Qué son los spread de tasas? Son la diferencia entre la tasa activa y la tasa pasiva. Digamos, la tasa activa es la que cobra y la tasa pasiva es la que paga el banco. Exactamente. Entonces, procesos como el de Brasil, por ejemplo, durante el proceso de desinflación, es decir, de baja de la inflación a partir del año 99, tuvieron un mal resultado en ese spread de tasas, explicado por diversos factores, pero sucedía que el banco le pagaba a los ahorristas un 9% y prestaba a la plata a un 25 o 28%. Entonces había muchísima diferencia entre una tasa y la otra y se hacía inviable el crédito al consumo, el crédito productivo. Creo que ahí va a estar la respuesta a si es sustentable o no. Básicamente Nación tiene dos problemas centrales: déficit fiscal y déficit comercial. El déficit fiscal normalmente siempre se ha financiado en épocas históricas con emisión monetaria. Sí. El déficit comercial no se puede financiar con emisión monetaria, hay que financiarlo con crédito externo. Sí. Aunque también el fiscal se lo puede financiar con déficit.
¿Crees que se puede corregir este déficit comercial que tenemos como nación? Y en provincia, ¿cómo estamos respecto de política de exportaciones? El déficit comercial tiene dos formas de las cuales se hace posible paliarlo, que son crédito o atracción de inversiones extranjeras. Porque el déficit comercial lo que te hace es te genera una necesidad de tener dólares para pagar las importaciones que son superiores a las exportaciones. Entonces, ese proceso es muy delicado a nivel internacional. En los países subdesarrollados como el nuestro generan complicaciones porque dependés mucho de lo que es el contexto internacional. Vamos a poner un ejemplo. Mañana hay un atentado en Estados Unidos como el de las Torres Gemelas, la gente se asusta, vuelca todos sus ahorros, sus capitales, se van otra vez a Estados Unidos y entonces eso te genera una falta de dólares. O Estados Unidos sube la tasa de interés, eso te generan eso. Entonces, los procesos de déficit de balanza comercial se hacen inciertos porque uno tiene mucha incertidumbre con lo que pasa a nivel internacional. Y en cuanto a lo de Salta, bueno, la política de exportaciones de Salta está muy vinculada a lo que es el sector primario. El sector primario tiene, creo que es el sector más preponderante en lo que es las exportaciones de la Argentina, ya que el sector industrial no es competitivo a nivel internacional y está teniendo cada vez más complicaciones. Así que Salta, lógicamente, es un reflejo de lo que pasa a nivel nacional. Yo hoy lo decía, cuando uno tiene un país con déficit fiscal, lo más probable es que el reflejo sean provincias con déficit fiscal. Cuando uno tiene un país con muchos ministerios, lo más probable es que en las provincias pase lo mismo, y entonces me parece que el gobernador está yendo en esa línea de decir, bueno, vayamos en sintonía con las correcciones que está haciendo el gobierno nacional para que Salta no quede desfasado de ese proceso, ¿no? En realidad el tema de política de exportaciones tenía una trampa atrás porque estaba esperando que me hablara de la minería, que es, vos lo sabés, es mi gran expectativa respecto del ingreso de inversiones, porque puede dar vuelta a la provincia de Salta fiscalmente 2 o 3 emprendimientos metalíferos mineros en Salta. Sí, lo que está pasando ahí es, en Estados Unidos hay una empresa que fabrica autos, ¿no?, que se llama Tesla. Bueno, el dueño de Tesla ha dicho en una entrevista hace poco tiempo, en vistas de lo que son las inversiones mineras en la región de Argentina y Bolivia y Chile, que está decidido a poner su propia minera. ¿Por qué? Porque la producción de litio no está acompañando a la demanda que él tiene. ¿Esto por qué es? Él adjudica esto a claro, porque creo que fabrica autos eléctricos. Exacto, Tesla. Fabrica autos eléctricos, entonces demanda mucha batería de litio. Y lo que está diciendo es, las mineras a nivel internacional están teniendo más complejidad para extraer el litio de lo que suponíamos que iban a tener. Entonces creo que eso es lo que está retrasando un poco las inversiones en cuanto a la complejidad para extracción del litio y la capacidad de producción que se preveía que tuvieran antes las mineras, y que ahora que están avanzando están teniendo, digamos, se van dando con otros factores que le complican la extracción, y que es lo que está demorando, creo yo, las inversiones. Y también tenemos un proyecto como Taca Taca, que también es metalífero, cobre y oro, ¿no? Exactamente. Ahí, ese es un proyecto muy, pero muy grosso. Cuando hablamos de exportación e importaciones, vos lo dijiste claramente, nosotros estamos exportando productos primarios sin demasiado valor agregado. Acaban de designar en la provincia a una ministra de la producción que dirige una empresa, que vamos a ver si la semana que viene podemos traerla para presentarla en sociedad, porque tiene muy bajo perfil periodístico, pero tiene una empresa que yo conozco a la familia Muñoz desde que vos no habías nacido, y que fueron creciendo y cerraron todo el ciclo productivo, sí, desde la producción del grano, del cereal como alimento, convertir cereales en proteínas animales, el procesamiento y la comercialización. Y me parece que, sinceramente, eso es un ejemplo. ¿Tenemos posibilidades de hacerlo con otras actividades, minería incluido? Sí, sin dudas. Lo que se necesita ahí son dos cosas, a mi criterio, que tienen que ver, la primera, con una política crediticia que sea acorde a ir hacia proyectos de integración como el que estabas nombrando vos,
que son proyectos que llevan mucho tiempo, entonces la política crediticia tiene que estar acorde a eso, no puede ser un crédito de 20, 30 millones a devolver en 2 años, claro, porque se hace imposible el proyecto de negocios. Entonces, creo que la política crediticia juega un gran factor. Y por el otro lado, Argentina tiene todavía problemas sin resolver de larga data en cuanto a la estructura productiva, lo que le quita competitividad a la Argentina. Argentina hoy pierde muchísima competitividad y puntualmente estoy hablando del caso de Salta, por lo que hablamos siempre que tiene que ver con la infraestructura, la logística, el flete. Son cuestiones que el sector privado no puede afrontar, no se puede hacer cargo el sector privado de pavimentar rutas, por ejemplo. Entonces, o de generar redes de ferrocarriles. Y digo primero pavimentar ruta porque yo diría, bueno, el óptimo sería ir por el desarrollo de una red de ferrocarriles, pero en primera instancia uno debería tener una infraestructura en la Argentina a nivel nacional que permita por lo menos bajar los costos de lo que existe hoy. ¿Por qué? Porque vos tenés hoy un camión que te traslada mercadería de Salta a Buenos Aires, a Rosario, a Córdoba, y en el medio rompiste una cubierta, se rompió el eje delantero, se rompieron un montón de cuestiones en el camión que tienen que ver con la falta de infraestructura. Entonces, eso aumenta necesariamente el costo al productor y al producto final. Entonces, creo que son las dos formas, los dos temas, digamos, que deberían resolverse en la Argentina y que, como hablamos al principio, si estamos diciendo que la provincia de Salta y las provincias en general recaudan solo el 25% de los ingresos totales, pues bien, esas inversiones no van a poder ser afrontadas nunca de las provincias, sino que tiene que ser una agenda nacional.